Bienvenido a Teorías Nocturnas. Si es la primera vez que llegas a este canal, aquí encontrarás un refugio para los soñadores, los que aman las grandes historias, las leyendas antiguas y los secretos que se esconden entre las páginas y los fotogramas de sus mundos favoritos. En los capítulos anteriores de El Señor de los Anillos, exploramos los orígenes del Anillo Único, la creación de la comunidad y la ruptura de los lazos que unían a sus miembros. Ahora, el viaje se adentra en su fase más oscura. En esta tercera parte, El poder de la oscuridad, descubriremos cómo el mal se extiende sobre la Tierra Media, cómo los héroes se enfrentan a sus propias sombras y cómo incluso la esperanza más pequeña puede desafiar la oscuridad más profunda. Prepárate para cerrar los ojos y dejarte llevar por las teorías, los misterios y las emociones de este nuevo capítulo de Teorías Nocturnas. Capítulo 13. Frodo y Sam. La carga del anillo y la esperanza imposible. Los Ents son criaturas únicas en la Tierra Media, y existe una teoría que sugiere que su psicología y conexión con la naturaleza reflejan mensajes profundos sobre paciencia, memoria y equilibrio. Aunque parecen lentos y reflexivos, cada decisión de un Ent es ponderada, y cada acción está influenciada por siglos de observación y conocimiento de los bosques que protegen. La teoría sostiene que los Ents representan un tipo de conciencia ecológica avanzada. Ellos perciben los cambios en el mundo con una sensibilidad que los humanos y otras razas rara vez poseen. Cada árbol que cuidan, cada río que cruzan y cada criatura que encuentran está conectado a un entramado de vida que comprenden de manera casi intuitiva. Esta conciencia les permite actuar de forma deliberada, evaluando riesgos y consecuencias antes de intervenir, lo que refleja una profunda armonía con el entorno natural. La psicología de los Ents también revela una memoria colectiva extraordinaria. Cada Ent recuerda eventos, personas y cambios en el bosque durante siglos, y esta memoria colectiva moldea sus decisiones. La teoría sugiere que esta memoria histórica no es solo una curiosidad, sino una herramienta esencial para mantener el equilibrio ecológico y proteger la Tierra Media de la destrucción causada por la avaricia, la guerra y la corrupción. Cuando los Ents deciden marchar sobre Isengard, su acción no es impulsiva. Es el resultado de una deliberación cuidadosa, influenciada por la urgencia de proteger sus bosques y la constatación de que la corrupción de Saruman amenaza todo lo que conocen. Esta teoría plantea que la lentitud aparente de los Ents no es debilidad, sino prudencia. Cada paso se evalúa, cada decisión se considera en términos de impacto a largo plazo, mostrando una forma de sabiduría que pocas razas poseen. Su interacción con los hobbits también es significativa. Merry y Pippin, al influir en la decisión de los Ents, demuestran que incluso las acciones más pequeñas pueden tener un impacto profundo cuando se conectan con seres conscientes de manera profunda y reflexiva. La teoría sostiene que esto simboliza cómo la colaboración entre diferentes formas de vida, la comprensión y la paciencia pueden lograr cambios que la fuerza bruta o la velocidad no podrían. Además, los Ents representan la resistencia silenciosa frente a la corrupción, donde los hombres y otras razas a veces sucumben al miedo, la ambición o la desesperación. Los Ents mantienen un juicio firme basado en la observación y el respeto por la vida. Su intervención en Isengard
no solo destruye las fuerzas físicas de Saruman, sino que restablece un equilibrio ecológico y moral, mostrando que la naturaleza, cuando es comprendida y respetada, tiene un poder silencioso, pero extraordinario. La teoría también sugiere que la paciencia y el ritmo de los Ents ofrecen lecciones para todos los habitantes de la Tierra Media. Sus acciones nos recuerdan que la prisa y la impulsividad pueden conducir a errores, mientras que la reflexión, la memoria y la conexión profunda con el mundo que nos rodea generan resultados duraderos y significativos. La Tierra Media prospera cuando sus habitantes aprenden a escuchar, observar y actuar con intención, valores que los Ents personifican plenamente. Finalmente, el papel de la naturaleza y los Ents en la historia refuerza un mensaje universal. La fuerza no siempre se mide en armas o poder, sino en la capacidad de comprender, esperar y proteger lo que es valioso. La psicología de los Ents, su memoria colectiva y su conexión con la vida en todas sus formas, nos recuerdan que el equilibrio, la paciencia y la armonía con el entorno son tan cruciales como cualquier victoria militar o hechizo poderoso en la lucha contra la oscuridad. Así, mientras seguimos los pasos de la comunidad y reflexionamos sobre los Ents, podemos entender que la Tierra Media no solo es un escenario de batallas y aventuras, sino también un lugar donde la naturaleza, la paciencia y la sabiduría silenciosa son aliados esenciales en la preservación de la vida y la esperanza. Capítulo 14. El despertar de Rohan y el liderazgo de Théoden. Rohan, el reino del caballo, la vasta tierra de los vientos, donde los jinetes cabalgan como parte del paisaje mismo. Un lugar de honor, orgullo y canto antiguo, dormido bajo el peso de una sombra invisible. Durante años, Rohan fue un reflejo de lo que alguna vez fue, un reino debilitado, envejecido, manipulado desde dentro por la voz venenosa de Saruman el Blanco. El rey Théoden, descendiente de la casa de Eorl, se había convertido en una sombra de sí mismo. Su mente y su voluntad estaban encadenadas por las palabras de Grima Lengua de Serpiente, el sirviente más despreciable de Isengard. Y mientras Théoden envejecía prematuramente, su pueblo comenzaba a perder la esperanza. Pero todo cambia cuando Gandalf llega a Edoras, no ya como el gris peregrino, sino como el blanco, resucitado y purificado. En una de las escenas más simbólicas de toda la saga, Gandalf libera a Théoden de su prisión interior. No es solo una liberación física o mágica, es una metáfora del despertar espiritual, del renacimiento del liderazgo, del regreso del alma al cuerpo de un hombre que había olvidado quién era. Al caer las sombras de Saruman, Théoden vuelve a ver el mundo con ojos limpios. El aire parece más claro, el peso de los años se disuelve y sus palabras cambian. Yo soy Théoden, hijo de Tengel. En ese instante, Rohan despierta con él. Muchos fanáticos y estudiosos de Tolkien han interpretado esta transformación como una alegoría de la fe redescubierta, o del despertar de la voluntad frente a la desesperanza. Théoden representa al hombre común que, en tiempos de oscuridad, debe recordar que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo. Hay una teoría que dice que el encanto de Saruman no era meramente mágico, sino psicológico, que el hechizo no residía solo en su voz, sino en la habilidad de manipular la duda y el cansancio del alma. Saruman, en ese sentido, encarna la corrupción del conocimiento y del poder.
Su arma más peligrosa no era su bastón, sino su palabra. Y Théoden, al liberarse, no rompe solo un hechizo. Rompe la cadena de la apatía que había sometido a todo un pueblo. Tras su despertar, Théoden decide cabalgar hacia el este. No espera ser rescatado. No se esconde tras los muros. Él lleva a su pueblo a enfrentar su destino. Y en ese momento, el contraste entre Théoden y Denethor, el senescal de Gondor, se vuelve evidente. Denethor, consumido por la desesperanza y el orgullo, se destruye a sí mismo. Théoden, en cambio, abraza su mortalidad con dignidad. Donde Denethor ve la muerte como derrota, Théoden la ve como deber cumplido. Hay quienes creen que Tolkien volcó en Théoden su visión del liderazgo verdadero, aquel que no busca la gloria, sino la responsabilidad. El despertar de Rohan, entonces, es más que la historia de un reino que se levanta contra la oscuridad. Es la historia del alma humana recordando su propósito. En Rohan, las colinas reverberan con el sonido de los cuernos de guerra. Los Rohirrim se preparan. Los caballos son ensillados. Las lanzas brillan al amanecer. Y Théoden, de pie frente a su pueblo, pronuncia uno de los discursos más memorables de toda la literatura fantástica. A los caballos y a los jinetes, a las espadas y a los escudos, a la guerra. Ese grito, más que un llamado al combate, es un llamado a la vida. Cada palabra vibra con el espíritu de alguien que ha aceptado su destino, no con resignación, sino con valor. En los análisis más profundos de la obra, se ha propuesto que el cambio de Théoden simboliza la restauración del equilibrio entre el hombre y su deber, entre la desesperanza y la acción. Y en la estructura narrativa, Rohan se convierte en el corazón que late dentro del cuerpo de la Tierra Media. Un recordatorio de que los actos de unos pocos pueden inspirar a muchos. Théoden, el rey renacido, encarna la pureza del sacrificio y la redención. Él no lucha por el poder ni por la gloria, sino por la memoria de su pueblo, por los nombres que el viento llevará a través de las llanuras. Cuando cabalga hacia la batalla, junto a Éomer y Éowyn, sabemos que su historia está marcada por la tragedia, pero también por la luz, porque, como dice una antigua canción de los Rohirrim, donde la hierba crece alta y el sol se eleva, cabalgan los hijos de Eorl, libres y sin miedo. Y así, con Théoden al frente, Rohan vuelve a vivir. Los hombres recuperan la esperanza. El liderazgo renace, y el eco de su voz, fuerte como el relincho de los caballos en el alba, sigue resonando, como una promesa de que, incluso en la oscuridad más profunda, el coraje puede despertar a un mundo dormido. Capítulo 15. El retorno de Gandalf el Blanco. El viento sopla entre las colinas de Rohan, y con él llega un rumor, una sensación de presencia que nadie puede explicar del todo. Gandalf, el gris peregrino, aquel que cayó en las profundidades de Moria, ha regresado. Pero ya no es el mismo. El hombre que vuelve no es el viajero cansado que guiaba a la comunidad del Anillo, sino una figura transfigurada, luminosa, imponente, vestida de blanco. Su voz resuena con una calma nueva, pero también con una autoridad que sobrecoge. Es Gandalf el Blanco, y su retorno marca un punto de inflexión en la historia de la Tierra Media. Muchos creen que su regreso es simplemente un acto milagroso, un renacimiento mágico. Pero si miramos más de cerca, podemos encontrar en su regreso un conjunto de símbolos, mensajes ocultos y paralelismos espirituales. Porque, como todo en la obra de Tolkien, nada sucede sin un propósito más profundo.
Después de caer junto al Balrog en el abismo de Moria, Gandalf muere. Su cuerpo es destruido, pero su misión no ha terminado. En las montañas, entre las nubes y el fuego, su espíritu trasciende el plano físico y es llevado más allá del pensamiento y del tiempo. Y allí, los Valar, las potencias divinas que gobiernan Arda, le encomiendan regresar, no como un hombre nuevo, sino como un mismo espíritu, purificado. Ya no Gandalf el gris, sino Gandalf el blanco. Hay quienes interpretan este pasaje como una clara alegoría del renacimiento espiritual. Gandalf muere como guía terrenal, limitado por la carne y la duda, y vuelve como un ser casi angélico, libre de las cadenas de la debilidad. En cierto modo, su transformación refleja el paso de la sabiduría mundana a la iluminación. El gris representa el conocimiento mezclado con duda. El blanco, la pureza de propósito y la unión con la voluntad superior. Tolkien, profundamente creyente, jamás ocultó que esta evolución de Gandalf tiene ecos de la resurrección cristiana. Pero, más allá del simbolismo religioso, también puede verse como el renacer del mentor arquetípico, aquel que cae, aprende en el vacío y regresa transformado para guiar una vez más. Hay una teoría entre los lectores más devotos que sugiere que Gandalf no simplemente fue enviado de nuevo, sino que en su descenso a las profundidades del mundo luchó con su propia sombra. Que la batalla contra el Balrog fue tanto física como espiritual, que el fuego que los envolvió no fue solo el del enemigo, sino el fuego de la purificación, y que, al emerger victorioso, Gandalf no solo destruyó al Balrog, sino que destruyó dentro de sí toda duda, todo rastro de debilidad. Su primer encuentro con Aragorn, Legolas y Gimli, después de su retorno, es revelador. Ellos lo confunden con Saruman, el blanco, porque así de intensa es su presencia. Y Gandalf responde: «Yo soy Saruman», o, mejor dicho, Saruman tal como debió ser. Esa frase resume todo el significado de su regreso. Gandalf ha alcanzado el estado que Saruman perdió. Ha cumplido la misión que el otro traicionó. Donde Saruman usó su poder para dominar, Gandalf usa el suyo para servir. En términos de equilibrio narrativo, el retorno de Gandalf representa la restauración del orden. Su caída fue el caos, su regreso, el reequilibrio del bien. Pero más profundamente aún, simboliza la idea de que el conocimiento y la luz deben morir para renacer más sabios. Otra teoría interesante dice que Gandalf, al ser enviado de nuevo, ya no pertenece del todo a la Tierra Media, que su forma física es solo un reflejo, una manifestación temporal. Por eso su mirada parece distante, su presencia casi irreal, como si habitara entre dos mundos, el de los hombres y el de los inmortales. Y es precisamente esa dualidad la que le permite liderar a los pueblos libres sin imponerse, recordándoles que su papel no es salvarlos, sino guiarlos a salvarse a sí mismos. Cuando aparece ante Théoden en Edoras, su transformación no solo libera al rey, sino al reino entero. El blanco sustituye al gris. La sabiduría triunfa sobre la corrupción. Y con cada paso que da, la oscuridad retrocede un poco más. Muchos fanáticos han debatido si Gandalf conserva recuerdos de su muerte, o si su mente fue purificada al punto de olvidar. Hay quienes creen que sí recuerda, pero que ha aprendido a mirar la existencia con otros ojos, comprendiendo que el destino de la Tierra Media no depende solo de los poderosos, sino también de los humildes. De ahí su fe inquebrantable en los hobbits, en Frodo, en Sam, en la bondad sencilla que ni el fuego ni el tiempo pueden corromper.
El regreso de Gandalf también marca una transición en la historia. A partir de ese momento, la esperanza deja de ser un concepto abstracto. Se vuelve visible, tangible. En cada palabra suya, en cada mirada, hay una promesa silenciosa, que la oscuridad no puede vencer para siempre. Y así, el mago blanco cabalga junto a los Rohirrim. El aire se llena del sonido de los cuernos y el rumor de la guerra crece. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no hay miedo. Hay propósito, porque Gandalf ha vuelto. Y con él, la certeza de que, aunque las sombras avancen, siempre habrá un fuego que no se apaga. Una luz que ningún mal puede dominar. Capítulo 16. La traición de Saruman y el papel de Isengard. En el corazón de la historia de la Tierra Media hay una verdad que se repite una y otra vez. No siempre son los enemigos declarados quienes representan el mayor peligro. A veces, la traición más devastadora nace del deseo más puro. Y Saruman el Blanco, el jefe de los Istari, el más sabio de los magos, encarna esa tragedia. Cuando los Valar enviaron a los Istari, los 5 magos, a la Tierra Media, su misión era clara. No debían dominar, sino inspirar. No debían gobernar, sino guiar. Debían servir a los pueblos libres en la lucha contra la oscuridad de Sauron. Saruman, conocido entonces como Kurumo, era el primero entre ellos. Sabio, poderoso, paciente. El líder del Concilio Blanco, el guardián del conocimiento y la voz de la razón entre los sabios. Pero con el paso de los siglos, algo cambió. La sabiduría se convirtió en orgullo. La curiosidad se transformó en obsesión. Y el deseo de entender al enemigo terminó convirtiéndose en deseo de igualarlo. Hay quienes creen que el destino de Saruman comenzó a torcerse en el momento en que miró demasiado tiempo al Palantir. Las piedras videntes, reliquias de un tiempo antiguo, capaces de mostrar verdades o mentiras disfrazadas de revelaciones. Se dice que Sauron utilizó ese mismo medio para corromper su mente, mostrándole visiones de poder, dominio y gloria. Y poco a poco, Saruman el Blanco dejó de servir a la luz, dejó de ser el consejero, y se convirtió en el rival. Isengard, su torre, una fortaleza de sabiduría y estudio, se transformó en una fábrica de guerra. Los árboles de Fangorn fueron talados sin piedad. El suelo se ennegreció, y en las profundidades de Orthanc el metal sustituyó a la madera, el humo al aire, la maquinaria a la vida. Saruman creía que podía vencer a Sauron utilizando sus propias armas, que podía controlar el poder del anillo, dominarlo, y en última instancia, convertirse en el nuevo señor de la Tierra Media. Pero ese pensamiento, esa pequeña chispa de ambición, fue su perdición. Porque, como dijo Gandalf, no todos los que siguen el mal lo hacen por maldad. Muchos son arrastrados por el deseo de hacer el bien, pero a su manera. En Isengard, Saruman no solo crea un ejército, crea una versión distorsionada del mundo natural. De las cuevas y los hornos nacen los Uruk-hai, una nueva raza de orcos, más fuertes, más rápidos, más disciplinados. Criaturas que marchan bajo su bandera blanca y negra, símbolos de una pureza corrompida. Esos ejércitos representan la mente de Saruman, perfecta, eficiente, sin alma. Hay una teoría fascinante entre los lectores de Tolkien que dice que Saruman no fue completamente esclavizado por Sauron, al menos no al principio, que él actuó como un agente libre, convencido de que podía jugar un doble papel, que pensaba engañar al propio Señor Oscuro, fingiendo lealtad mientras tramaba su caída. Pero en su intento de dominar al mal, terminó siendo dominado por él.
Es la paradoja de todo poder sin humildad. Creer que se puede controlar la oscuridad sin ser consumido por ella. Otra teoría más espiritual sostiene que la caída de Saruman refleja la corrupción del intelecto cuando se separa de la compasión. Saruman no es un ser impulsado por la codicia ni por la crueldad, sino por la lógica pura. Y esa lógica lo lleva a una conclusión terrible, que el orden solo puede imponerse mediante el control absoluto, que el caos solo puede ser contenido por la fuerza, que la libertad debe sacrificarse por la estabilidad. Es el pensamiento más peligroso de todos, porque nace del miedo disfrazado de sabiduría. Mientras tanto, Gandalf, su contraparte, representa lo opuesto, el conocimiento guiado por la empatía, el poder al servicio de la esperanza, la luz que se adapta al mundo sin dominarlo. Cuando Gandalf y Saruman se enfrentan en Isengard, no es solo un duelo entre magos, es el enfrentamiento entre dos filosofías del ser. Saruman busca controlar, Gandalf busca liberar. Y cuando finalmente la voz de Saruman se quiebra, cuando el poder de su palabra ya no engaña ni a los más débiles, se revela la fragilidad de su grandeza. Los Ents, los antiguos pastores de los árboles, despiertan y marchan sobre Isengard. El bosque mismo se rebela contra la máquina. Y en una de las escenas más poéticas de toda la saga, la naturaleza destruye la obra del orgullo. El agua de las montañas inunda los hornos, apaga el fuego y limpia el suelo ennegrecido. El canto de los árboles ahoga el ruido de las forjas. Es el equilibrio restaurado, la venganza de lo vivo contra lo artificial. Saruman queda atrapado en su propia torre, prisionero de sus decisiones, encerrado en un símbolo perfecto de su arrogancia. Orthanc se eleva como una aguja negra, pero ya no toca el cielo. Y allí, desde su ventana, el mago que una vez fue sabio, contempla el final de todo lo que construyó. Hay una lectura metafísica que dice que Saruman nunca perdió del todo su luz interior, que en lo más profundo comprendió su error, pero demasiado tarde para redimirse. Y por eso su voz, aun rota, sigue siendo hermosa, porque dentro de toda corrupción hay un eco de lo que alguna vez fue puro. Saruman es, en esencia, una advertencia, una lección sobre el poder del conocimiento sin humildad, del progreso sin equilibrio, de la razón sin corazón. Y su historia nos recuerda que incluso los más sabios pueden caer cuando dejan de escuchar las voces suaves del bosque y comienzan a creer que el mundo puede ser moldeado a su imagen. En el silencio posterior a su caída, el viento vuelve a soplar sobre Isengard. El agua corre otra vez, los árboles respiran y las piedras frías empiezan a olvidar el eco de las máquinas. El ciclo se restablece y la Tierra Media, una vez más, enseña su lección, que ningún poder, por grande que sea, puede romper por siempre el equilibrio de la naturaleza, ni apagar del todo la luz que habita en ella. Capítulo 17. Helm's Deep. La batalla que cambió la guerra. Entre todas las batallas narradas en El Señor de los Anillos, hay una que resuena más allá del estruendo de las espadas, una que se siente casi como una respiración contenida en la historia del mundo: la defensa del abismo de Helm. Helm's Deep no es solo un lugar, es un símbolo. Es el punto donde la desesperanza se enfrenta al deber, donde los hombres, en su fragilidad, se alzan por última vez antes de ser borrados por las sombras, y, sin embargo, sobreviven. En los campos de Rohan,
el viento sopla con un lamento antiguo. Los reinos de los hombres se desmoronan. La oscuridad de Isengard avanza con ejércitos de acero, fuego y furia. Y Théoden, recién despertado de la manipulación de Saruman, debe decidir si huir o luchar. La teoría más interesante sobre Helm's Deep no tiene que ver con estrategia militar ni con el destino de los reinos, sino con lo que representa emocionalmente. Esta batalla es la manifestación de la resistencia humana frente a lo inevitable. Es la encarnación del momento en que el héroe sabe que va a perder, pero lucha de todos modos. Tolkien escribió esta parte de la historia durante los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Y muchos creen que el abismo de Helm fue su forma de representar la defensa de la civilización frente al totalitarismo, la luz débil de la humanidad resistiendo ante la maquinaria de la guerra. Pero, a diferencia de los héroes gloriosos de otras historias, los hombres de Rohan no pelean por ambición, ni por gloria, ni siquiera por victoria. Pelean por proteger algo tan simple como la existencia misma, por la tierra, por sus hijos, por no dejar que la oscuridad consuma lo que queda del mundo. Théoden, en este momento, se convierte en uno de los personajes más complejos de toda la saga. No es el guerrero joven, ni el sabio inmortal, ni el mago poderoso. Es un hombre viejo, cansado, con miedo, y sin embargo, elige la lucha. Su discurso antes de la batalla, aunque breve, vibra con una mezcla de tristeza y valentía, porque sabe que probablemente morirá esa noche, y aún así, sonríe. Hay una teoría de los fans que dice que Helm's Deep simboliza el último refugio del alma, que cada personaje tiene su propio abismo interior donde debe decidir si rendirse o seguir luchando. Para Théoden es su fe en su pueblo, para Aragorn su fe en sí mismo, y para Legolas y Gimli es la reafirmación de la amistad en medio del caos. No luchan solo contra orcos, luchan contra la desesperación. El contraste entre la defensa humana y la ofensiva orca es fundamental. Los Uruk-hai no sienten miedo. Marchan en perfecta formación, diseñados para matar, sin dudas ni remordimientos. Son el reflejo del poder sin conciencia. Los hombres, en cambio, tiemblan. Pero es precisamente ese temblor lo que los hace reales, lo que los hace libres. Cuando las murallas comienzan a caer, la lluvia cae también. Y Tolkien no lo hace por casualidad. La lluvia representa purificación, pero también resignación. El agua que cae sobre el acero ardiendo parece llorar por los vivos y los muertos al mismo tiempo. El sonido del trueno se mezcla con los gritos y los cuernos de guerra. Y en medio de todo eso, surge una figura, Aragorn. Aragorn, el heredero de los reyes olvidados, se mueve entre los hombres no como un señor, sino como uno de ellos. Cuando grita «a las murallas» o «por Rohan», su voz se confunde con la multitud. Y ese es el momento en que su destino cambia. Ya no es un vagabundo, ya no es solo un guardián, es un líder, un rey, aunque todavía no lo sepa del todo. Una teoría recurrente entre los estudiosos de Tolkien sostiene que Helm's Deep es una metáfora del renacimiento de la esperanza, que justo cuando el muro cede y los hombres retroceden y todo parece perdido, la llegada de Gandalf al amanecer representa algo más que refuerzos. Es la metáfora del nuevo día, del ciclo natural que sigue, incluso después de la noche más larga. Y es también un eco de la mitología nórdica, de la que Tolkien se inspiró profundamente. La idea de que, incluso cuando el Ragnarok llega, hay siempre una semilla de vida que sobrevive. La escena de la llegada de Gandalf al amanecer, con Éomer y los jinetes de Rohan descendiendo por las colinas,
no solo es cinematográficamente poderosa, es simbólicamente pura. La luz dorada rompe la oscuridad. La montaña responde al llamado del bien. Y los hombres, que habían perdido toda esperanza, descubren que resistir fue suficiente. Otra interpretación interesante es la ecológica. Mientras Saruman representa la destrucción industrial y el dominio sobre la naturaleza, Helm's Deep, tallado en piedra y defendido por hombres que viven en armonía con su tierra, representa la permanencia del equilibrio natural. El asedio es, en cierto modo, la colisión entre dos visiones del mundo. Una mecánica, artificial, controlada, y otra viva, orgánica, impredecible. Hay también una lectura emocional, más humana. Durante la batalla, vemos a los niños y ancianos refugiados en las cuevas, esperando, escuchando los ecos de la guerra que se libra afuera. Esa parte, casi silenciosa, es una de las más poderosas, porque ahí, en la oscuridad, la humanidad se aferra a sí misma, a la esperanza, a la fe, a los cuentos que aún se cuentan entre susurros. Helm's Deep nos recuerda que la resistencia no siempre tiene que ver con ganar, tiene que ver con permanecer, con decir, aún estoy aquí, incluso cuando todo a tu alrededor se derrumba. Y al final, cuando el sol nace y la batalla termina, los cuerpos de los caídos se mezclan con el barro y la lluvia. El silencio posterior es casi sagrado. No hay gritos de victoria, solo cansancio y alivio. Y entre las ruinas, los supervivientes miran hacia el este, porque saben que la guerra no ha terminado. Pero algo dentro de ellos ha cambiado para siempre. Helm's Deep no es solo la batalla que cambió la guerra, es el recordatorio de que la oscuridad no se vence con fuerza, sino con resistencia, con la obstinación de no ceder, y con la certeza de que, mientras alguien encienda una antorcha, aunque sea pequeña, la noche nunca será total. Capítulo 18. La corrupción de Gollum y el peso del destino. Pocas figuras en El Señor de los Anillos son tan inquietantes y al mismo tiempo tan tristes como Gollum. Su historia no es solo la de una criatura deformada por el poder, sino la de un alma dividida, un espejo oscuro donde se reflejan los miedos más profundos del ser humano. Gollum fue alguna vez un hobbit, o algo muy parecido. Su nombre era Sméagol. Vivía junto a su gente, junto al río, en un mundo simple, casi olvidado. Y en un solo instante, un instante de codicia, de deseo, de sombra, su destino cambió para siempre. Cuando encontró el anillo, o más bien, cuando el anillo lo encontró a él, no fue una casualidad. El anillo no cae en manos de cualquiera. Tiene una voluntad, una intención. Y en Sméagol vio algo que podía moldear. El deseo, la curiosidad, la fragilidad. La teoría más fascinante sobre Gollum es que no está completamente perdido. Que a pesar de los siglos de corrupción, hay momentos en que la bondad original de Sméagol intenta regresar. Y que esa lucha interna, esa dualidad, no es un simple conflicto de personalidades, sino una representación simbólica del libre albedrío frente al destino. Sméagol y Gollum no son dos entidades separadas, son una solamente partida por la culpa. Por eso, cuando habla consigo mismo, no está loco. Está buscando absolución, está discutiendo con su propio reflejo. Tolkien escribió a Gollum no como un villano, sino como una advertencia. Él es lo que ocurre cuando la posesión reemplaza al amor, cuando la obsesión por mi tesoro, esa frase tan pequeña, tan infantil,
se convierte en la única razón para existir. El anillo no solo distorsiona su cuerpo, distorsiona su lenguaje, su memoria, su identidad. Le roba el tiempo y lo deja atrapado en un ciclo de deseo que nunca se sacia. Una interpretación recurrente es que Gollum representa la adicción, el vínculo enfermizo con aquello que nos destruye, pero de lo que no podemos desprendernos. Cada vez que intenta alejarse del anillo, algo lo atrae de nuevo. No por poder, sino por necesidad. Y en ese sentido, Gollum no es un monstruo, es un reflejo. Cuando Frodo lo encuentra, su historia adquiere una nueva capa, porque Frodo ve en él lo que podría llegar a ser, y esa empatía lo salva una y otra vez. La compasión de Frodo hacia Gollum no es ingenua, es espiritual. Es la comprensión de que incluso las criaturas más caídas merecen una oportunidad de redención. Pero lo más trágico de todo es que Gollum sí intenta redimirse. Por breves momentos, en los que Sméagol parece dominar, vemos destellos de ternura, de inocencia, como si una brizna de luz intentara escapar de la oscuridad que lo envuelve. Cuando sonríe al recordar el pescado fresco, o cuando agradece una palabra amable de Frodo, vemos al niño que fue. Pero el pasado no siempre puede ser recuperado, y la sombra del anillo siempre vuelve a reclamar lo que considera suyo. Hay una teoría interesante que dice que Gollum no muere por accidente, que su caída en el monte del destino no es un error, sino parte del propio plan del anillo. El anillo, dicen, nunca fue destruido por voluntad de los hombres o los hobbits, sino por su propia naturaleza, la codicia que engendra, el deseo que devora a su portador. Y en ese sentido, Gollum se convierte, sin saberlo, en el instrumento de la redención, el destructor del mal que lo destruyó a él. Otra lectura más espiritual sostiene que Gollum representa la compasión de Eru Ilúvatar, el dios creador del universo de Tolkien, manifestada a través del fracaso humano. Es decir, que incluso en los actos de debilidad o traición puede existir un propósito divino. Que Frodo, incapaz de destruir el anillo, no fracasa, porque su compasión hacia Gollum permite que el destino se cumpla de otra manera. El mal se destruye a sí mismo, y el bien sobrevive gracias a la misericordia. Si lo piensas, es uno de los mensajes más profundos de toda la saga. El héroe no triunfa porque sea perfecto, sino porque, incluso en su debilidad, elige la bondad. Gollum es también una figura del tiempo. Su longevidad antinatural lo convierte en testigo de eras enteras, pero esa inmortalidad es una prisión. Cada siglo, cada año, es una vuelta más de la espiral del sufrimiento. Y Tolkien, que había vivido los horrores de la guerra, entendía muy bien ese tipo de eternidad. No una de gloria, sino de trauma. Algunos fans proponen que, en un nivel simbólico, Frodo y Gollum son la misma persona. Dos posibles caminos del alma. Frodo, el que resiste. Gollum, el que cede. Y que por eso el anillo los une con tanta fuerza. Porque se reconocen el uno en el otro. Y si te fijas, el final de Gollum no es de odio. Cuando cae con el anillo en el fuego, no grita de terror, sino de éxtasis, como si finalmente se liberara, como si el dolor terminara al fin. Y en esa caída, el círculo se cierra. El fuego del monte del destino consume el oro maldito, y con él la última chispa de la sombra que había atrapado su corazón. El mal muere, pero también la víctima que lo portaba. Y en ese equilibrio, en ese momento en que la destrucción se convierte en liberación, reside una de las verdades más bellas del universo de Tolkien, que incluso la criatura más perdida puede cumplir un propósito.
que ninguna historia es completamente trágica si al final hay un acto de redención, aunque venga disfrazado de caída. Gollum es el eco de lo que todos llevamos dentro, la parte que desea y la parte que teme, la que quiere poseer y la que solo quiere ser libre. Y cuando su voz se apaga entre las llamas, el silencio que queda no es de horror, sino de paz. Y así, llegamos al final de esta tercera parte de nuestro viaje por la Tierra Media. Hemos visto la caída de Saruman, la resistencia de Rohan, la batalla del abismo de Helm y la trágica historia de Gollum. La oscuridad parece haberse apoderado del mundo, pero el destino del anillo aún no está sellado. Si te gustó este episodio, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Puedes escuchar también las partes 1 y 2 si aún no lo has hecho, donde exploramos los inicios del viaje y las primeras grandes teorías de esta saga. Y muy pronto llegará la parte 4, el fin del viaje, donde cerraremos la historia y descubriremos los últimos misterios del Anillo Único. Gracias por acompañarme una noche más. Que la calma te encuentre y que los ecos de la Tierra Media te acompañen en tus sueños. Hasta la próxima, en Teorías Nocturnas.